Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Cooperativo San Antonio de Prado, sede San Nicolás, en el cual labora el docente Héctor Marín, con quien estaremos teniendo una pequeña entrevista sobre la historicidad de la evaluación. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Profesor Héctor, ¿recuerda usted cómo fue evaluado en su época de estudiante? Bueno, Ana María, el sistema de evaluación que se desarrolló en el año más o menos 90, la década de los 90, se hacía a través de cuadros sinópticos, se hacía a través de apareamientos, no existía una preparación en tipos pruebas a ver cómo se hace hoy en día en la escuela. Simplemente se daba una unidad temática, al finalizar la unidad temática se evaluaban los contenidos respectivos a través de una evaluación oral o como las actividades que mencioné anteriormente, pero nunca fue una preparación orientada a pruebas saber o a pruebas ICFES. ¿Qué fortalezas y debilidades le vio usted a este sistema educativo? Bueno, de pronto las bondades era que era una evaluación de pronto informativa, porque evaluaba tópicos o contenidos que estaban represados en un libro. En esa época no había internet, no había acceso a la información, entonces de pronto viéndole esa bondad que el único medio informativo eran los libros, en el cual la evaluación estaba orientada en esa línea y así podíamos tener acceso a la información. De pronto debilidades era que no había una parte de más análisis, no se abordaba de pronto la lectura como eje transversal en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no estaba claro el concepto de competencia, era más que todo una competencia en el ámbito informativo, o sea, de acceder a una información que estaba suministrada en los libros o que en su momento la proporcionaba la radio o la televisión. En su experiencia docente, ¿qué cambios ha visto en el sistema? Bueno, ahora hay muchas herramientas tecnológicas, virtuales, los libros también están a la par con esos procesos de la virtualidad, entonces hay muchas herramientas para poder hacer instrumentos de evaluación. Ahora se habla de un proceso de competencias donde se está educando al estudiante para que aprenda a hacer en un contexto determinado. Eso ha facilitado hoy en día. De todas maneras, la información es importante, pero ahora lo que se está rigiendo es que ese muchacho sepa desenvolverse tanto con la información, pero también con lo que le proporciona en el medio, en ese sentido hacer transformación en el ámbito social, en el ámbito valorativo, en el ámbito familiar y en el ámbito cognitivo. ¿Qué función cumple la evaluación dentro de sus clases? Bueno, la evaluación genera un impacto y genera también juicio. Me proporciona un diagnóstico para poder identificar cuál es el estado actual de los estudiantes en determinada área. Ese diagnóstico me permite también buscar estrategias alternativas de solución, pedagógicas, didácticas, crear escenarios pedagógicos para poder atender a aquellos estudiantes que presentan un desempeño bajo. Y también hacer una propuesta pedagógica para aquellos estudiantes que van con adelantos en el ámbito cognitivo, para así hacer un trabajo transversal e interdisciplinario y sacar los logros que están permeados en el proyecto educativo institucional. ¿Qué determina en su proceso evaluativo el logro o pérdida de un estudiante? Muy bien.
El logro me indica hacia dónde quiero llegar con el estudiante, cuál es la meta a seguir, qué es lo pertinente del currículo. Entonces, a partir de los logros, yo voy a hacer un proyecto de aula que me permita la superación en una forma integral, en una forma tranquila, en una forma donde yo involucre ayudas educativas, donde yo involucre mi experiencia, lo que me ha proporcionado la academia, con los medios tecnológicos, y así llevar al estudiante a lograr los objetivos que se proponen en cada periodo. Y la pérdida me ayuda para poder hacer también desde ese proyecto educativo un plan de mejoramiento para que el estudiante pueda saldar las lagunas, esos vacíos que pronto por desatención, por apatía, por falta de acompañamiento familiar, o por simplemente por algunas necesidades educativas el muchacho no ha logrado. Entonces el logro me permite hacia dónde quiero llegar con el muchacho, y la pérdida también atender a través de planes de mejoramiento. Bueno, profesor, y ya para finalizar, quisiéramos saber de pronto entonces qué es para usted la evaluación educativa. Bueno, la evaluación educativa es un conjunto de procesos donde se debe involucrar al estudiante, al profesor y al grupo en general, y también, ¿por qué no?, a los diferentes miembros que conforman la comunidad educativa, para poder detectar fortalezas, debilidades, y también hacer la ruta hacia dónde quiere llegar a ser la institución, cuál es su política, cuál es su filosofía, cuál es su norte en el ámbito académico, normativo, cognitivo. En ese sentido es importante que en esa evaluación se analicen también los 3 estamentos que son, o estas tres etapas, que es la autoevaluación, que es generada por el mismo estudiante, donde el mismo estudiante se va a sentar, se va a evaluar consigo mismo cuál ha sido su actitud o cuáles son sus aptitudes frente a su proceso escolar. Luego viene la heteroevaluación, donde el estudiante va a confrontar con sus grupos, con sus pares, con su grupo de compañeros, cuáles han sido las fortalezas, cuáles han sido los logros, por qué la tendencia a determinada pérdida en un logro específico. Y ya la coevaluación, donde va a estar el docente con el estudiante o con el grupo de estudiantes, y entre todos van a analizar el impacto de cada uno de los logros que se vieron, y así poder llevar a la consecución del objetivo general de la educación. Muchas gracias, profesor Héctor, que termine de pasar feliz tarde. A usted, Ana María, muchas gracias. Hasta luego.